Bienvenidos y bienvenidas al informativo saludable de Telesur. Esta semana hablaremos de la gestión del gobierno de Lenín Moreno en el manejo de la pandemia por coronavirus. Recuerda escribirnos al correo guiatucuerpo@telesurtv.net. Al inicio de la pandemia por coronavirus, estudios médicos encontraron que un gran porcentaje de pacientes infectados del virus SARS-CoV-2 presentaban falta de vitamina D en su organismo. Esta deficiencia fue diagnosticada en el 71,3% de los pacientes infectados. El director del Centro Ruso de Investigación Médica afirma que para poder solucionar el déficit es recomendable incrementar la ingesta de este nutriente. Incluso hoy tenés mucha evidencia con respecto a la vitamina D y a los buenos niveles de vitamina D, reduciendo la replicación viral, o sea, haciendo que si yo tengo un virus se replique menos. Esto incluye al COVID y tenés muchos estudios al respecto del COVID-19, donde la suplementación con vitamina D muestra menores niveles de virus y menos nivel de inflamación que en una persona que no tiene buenos valores de vitamina D. Estudios como los de la revista británica The Lancet indican que mientras que los datos sobre la función de la vitamina D en el crecimiento y el mantenimiento de los huesos son claros, la evidencia que apoya el papel de la vitamina D en otros procesos de salud y enfermedad, como la infección aguda del tracto respiratorio, permanece irregular, ya que ensayos hechos al respecto dan resultados contradictorios entre sí. ¿Cuál es la dosis que debería tomar entonces? La respuesta ideal siempre va a ser la dosis que me permita a mí alcanzar valores óptimos en mi laboratorio. El valor óptimo de vitamina D ronda los 60 nanogramos por mililitro y esto depende de tu organismo, pero suele requerir entre unas 5.000 y 10.000 unidades diarias para alcanzar estos niveles. La vitamina D es un nutriente que promueve la prevención y absorción del calcio y fósforo, principalmente en los huesos. Su deficiencia trae consecuencias como el raquitismo, una deformidad de los huesos propia de una mala alimentación. Investigadores estudian su posible vínculo con varias afecciones médicas como diabetes, presión arterial alta, cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedades del tracto respiratorio. La Oficina Nacional de Protección al Consumidor de Rusia informó que la vacuna contra el coronavirus Epivac Corona mostró una eficacia de 100%, según los resultados de la primera y segunda fase de los ensayos clínicos. El director del Centro Vector, Rinat Muksutyov, explicó que la eficacia de una vacuna consta de los siguientes aspectos: el inmunológico y el preventivo. La eficacia inmunológica comprende la generación de anticuerpos específicos en los vacunados, mientras que la preventiva protege a los inmunizados contra la enfermedad. Todos los vacunados de esta fase generaron anticuerpos contra el coronavirus, luego de que se les aplicara la Epivac Corona, que es una vacuna de epítopos, también conocidos como determinantes antigénicos, una pequeña porción de una molécula reconocida por el sistema inmunitario. Los estudios de fase 1 y 2 probaron la seguridad, los efectos secundarios y la inmunogenicidad de la posible vacuna en 100 personas de entre 18 y 60 años, según el Registro Estatal de Ensayos. La fase 3 vendrá en marzo próximo. La misma involucraría a miles de participantes y un grupo de placebo como comparación. Es importante destacar que Rusia comenzó en noviembre las pruebas masivas de Epivac Corona, que es la segunda desarrollada en el país contra el coronavirus. La primera, Sputnik V, fue registrada el pasado 11 de agosto. Un equipo de laboratorio de cronología de la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina, ha publicado avances de un estudio que vincula el desacople del reloj biológico con el crecimiento de tumores cancerígenos en ratones, razón por la que los especialistas sostienen que hay pruebas que el descontrol del sueño y las rutinas laborales rotativas influyen sobre la aparición de diversos tipos de cáncer. No dormir es sinónimo de enfermedad. En principio, nos vamos a enfermar de más infecciones. El sistema inmune necesita dormir para protegernos de lo que está ahí afuera. Pero también nos vamos a enfermar de trastornos metabólicos. Vamos a enfermar de diabetes. Cuando esto es crónico, cuando la deprivación de sueño es crónica, aparecen las enfermedades.
El reloj biológico es una estructura interna del cuerpo que se adapta a una rutina similar al periodo de las 24 horas del día, que es capaz de responder a estímulos ambientales con el objetivo de predecir aquello que pueda llegar a suceder durante el día o la noche y sincronizarse. Diego Colombek, líder del equipo de especialistas, indica que es muy posible que aquellas profesiones que se ven expuestas a cambiar los horarios estén propensas a trastornos metabólicos del sistema inmune y, en casos extremos, al cáncer. Imagínense que vuelan de acá a África y se quedan una semana. De África vuelan a Asia y se quedan una semana. Y de acá, sonamos porque me quedó el medio del Pacífico, vuelan a la isla de Pascua y se quedan una semana y vuelven. Bastante chiflado hacer eso, ¿no? Eso es lo que hacen los trabajadores que están en turnos de trabajo rotativos. Una semana trabajan de día, otra de tarde, otra de noche, como si estuvieran volando alrededor del mundo todo el tiempo. Y obviamente se enferman. Este estudio se determinó recopilando varios ratones que fueron divididos en 4 grupos, 2 de ellos inoculados con cáncer de piel y sometidos a un ciclo de luz y oscuridad no habitual para desincronizar sus relojes biológicos. Los 2 restantes se sometieron a patrones regulares. En los animales con la alteración del patrón luz-oscuridad, el tumor crecía más rápido que en los otros con condiciones normales. Todavía falta información acerca de las consecuencias de andar desincronizados. El propósito de esta línea de investigación es generar conciencia acerca de los riesgos del trabajo rotativo. Científicos del grupo biofarmacéutico islandés Decode Genetics Laboratory en Reykjavik ha trabajado durante los últimos 11 meses para secuenciar genéticamente todos sus casos positivos del COVID-19, una práctica que ha permitido identificar 463 variantes separadas a las que los científicos llaman haplotipos. El objetivo de este estudio minucioso es rastrear cada caso para no pasar por alto los considerados problemáticos. It's a process that takes about 70 minutes to isolate the RNA, so it doesn't take that long. And then RNA is then goes for quantitative real-time PCR to see if a person is infected or not. And that process is about an hour as well, or an hour and a half. Antes de la secuenciación se aísla el ADN de cada muestra y luego se purifica utilizando cuentas magnéticas. A continuación, las muestras se llevan a pequeñas máquinas que se asemejan a escáneres. Son secuenciadores de genes que cartografían el nuevo genoma del coronavirus. Dentro de cada máquina hay una caja negra que contiene las moléculas de ADN. Then those samples go for sequencing, and it's usually that process is an additional day or two to get the sequence data. Alrededor de 6.000 casos del SARS-CoV-2 reportados en Islandia han sido secuenciados. De este modo, el país europeo llegó a alcanzar un liderazgo en la práctica. Otros países como Reino Unido, Dinamarca, Australia y Nueva Zelanda también llevan a cabo este procedimiento, aunque ninguno de ellos lo realiza con tanta eficacia como Islandia. Es tiempo de nuestra primera pausa. Al regreso hablaremos de la crisis sanitaria en Ecuador durante la pandemia por coronavirus y las distintas iniciativas que han desarrollado los ciudadanos para manejar el COVID-19. Ya regresamos. Estamos de vuelta con Guía tu Cuerpo. En nuestro tema central de esta semana te hablaremos de una realidad que afecta la salud y la vida de la población ecuatoriana. Una de ellas, el coronavirus. Y la segunda, la gestión del gobierno del presidente Lenín Moreno, quien no solo ha reducido la inversión social, sino que su política de salud ha sido insuficiente para atender la pandemia y sus afectaciones en los sectores económicos, sociales y políticos. Situaciones de infortunio llegaron con la pandemia de COVID-19 a Ecuador, cuando los registros dieron a conocer los primeros casos del virus en el país. La pandemia por coronavirus fue declarada en marzo y ya en abril la ciudad de Guayaquil era la región más afectada.
Y aunque los contagios ascendían rápidamente y el Comité de Operaciones de Emergencia COE local reportaba los casos, los ciudadanos denunciaban un subregistro en las cifras oficiales y la falta de pruebas para diagnosticar el virus. Las cifras que tenemos de muertos no son reales por una sola razón, porque no hay pruebas para determinar cuántas personas realmente están contagiadas en la ciudad y en el país, número uno. Y mueren los pacientes sin haberse realizado jamás una prueba. El aumento de casos por COVID-19 era exponencial en la segunda ciudad más poblada del país suramericano, donde centenares de pacientes perdieron la vida en sus casas o en las calles por falta de atención médica. El personal de salud, principal afectado por la falta de insumos y medicinas de bioseguridad en los centros hospitalarios, salió a las calles a denunciar la carencia de insumos de protección y la falta de medicamentos, y en el caso de los pacientes, denunciaban la no atención y manifestaban no tener cómo cubrir los gastos para el tratamiento de la enfermedad. En consecuencia, las personas morían en la puerta de los hospitales. Llegaron como la 1, creo, de la mañana, una vez de madrugada, que no había ambulancias, que los bomberos no estaban disponibles, y yo le dije que entonces que a quién acudía, qué podía hacer en ese momento. Me dijeron que lamentablemente no podían ayudar. Estas son las enfermeras que estamos dando la cara y nos dejamos darlo. Ahorita nos piden un médico para que nos valoren. No hay. Esa es la realidad. No estamos mintiendo. Tenemos un ejemplo. Y siempre las enfermeras dando la cara. Los demás volaron. No hay médico. No hay autoridad. La escena de cuerpos muertos en las calles de Guayaquil ocupó las portadas de los medios del país. Posterior a esta crisis, el gobierno procedió a recogerlos y a entregar los restos a sus familiares. La denuncia de cuerpos extraviados y perdidos durante meses respondía a que estuvieron apilados en contenedores, medida utilizada por las autoridades para atender la situación. En medio de la crisis de muertos de Guayaquil, el presidente Lenín Moreno señaló que la responsabilidad fue de la población por no hacer una adecuada cuarentena, y semanas después aseguró que fue por no tener una ministra acorde con el momento ni las necesidades que requerían las instancias, en referencia al reemplazo de la exministra de Salud, Catalina Adramuño, quien fue reemplazada por Juan Carlos Ceballos. Uno de los casos más polémicos y que generó una ola de rechazos en la población es el de una familia que recibió las cenizas de una paciente a la que se le declaró muerta el 27 de marzo, horas después de haber sido internada en el hospital de Guayaquil. La hermana de la paciente explicó que el cadáver estuvo 8 días en el recinto hospitalario e indicó que le habían mostrado el cuerpo solo de espaldas y posterior a eso le entregaron las cenizas. Un mes después de la noticia, la familia recibió la visita del personal médico, quienes le explicaron que hubo una confusión y que la mujer de 74 años seguía internada en el hospital, que las cenizas que les habían entregado eran de otro paciente de familia desconocida. En mayo de 2020, debido a la cantidad de contagios y muertes por COVID-19 en Ecuador, el gobierno decidió implementar para las provincias un sistema denominado semáforo, que consiste en clasificar por colores rojo, amarillo o verde las restricciones de cada región según la gravedad de contagios y muertes por COVID-19, que incluyen la suspensión del transporte interprovincial, cierre de fronteras, suspensión de vuelos comerciales de pasajeros, suspensión de clases y aislamiento obligatorio a mayores de 60 años y personas cuya condición médica los ponga en situación de vulnerabilidad. Pero esta medida no fue acompañada de programas sociales para atender de manera diferenciada los territorios con mayores casos de COVID-19. Así es, todo el territorio nacional empieza en rojo. Las restricciones son las que hemos tenido hasta el día de hoy. Restricción de circulación para todas las personas. Solamente están autorizadas a circular las actividades básicas, las actividades esenciales, seguridad, salud, provisión de alimentos, de víveres y todas las cadenas para su producción, todo lo que está relacionado con medicamentos, reactivos, productos sanitarios, servicios públicos, sectores estratégicos, sectores de la exportación y también tenemos vigente el toque de queda desde las 2 de la tarde. Desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
En la lucha contra la pandemia, los gobiernos se esfuerzan por lograr inmunizar a la población con una vacuna efectiva. En la batalla contra el virus, gobiernos como China distribuyeron médicos e insumos para apoyar a países más pobres y la carrera por descubrir una vacuna contra el COVID-19 la ganó Rusia al registrar Sputnik V. La vacuna contra la enfermedad fue la primera en ser aprobada por la Organización Mundial de la Salud por su efectividad en un 92%. Sin embargo, Ecuador no adquirió el fármaco. El gobierno de Moreno solicitó las vacunas de la empresa farmacéutica Pfizer-BioNTech, que fue la segunda en ser registrada y aprobada. Esto a pesar de que la nueva vacuna ha registrado efectos secundarios como dolor de cabeza, cansancio, hinchazón y se registró la muerte súbita de una mujer luego de ser inyectada con el medicamento. Además, aún se están estudiando las causas de fallecimiento de 20 personas luego de aplicarla. Las primeras vacunas vienen de Pfizer y vienen de Europa. Llegan obviamente por vía aérea al terminal del aeropuerto de Quito y de ahí se van a distribuir en varios centros de distribución. Una de las medidas para prevenir la masificación del virus fue el aislamiento de pacientes positivos. En Ecuador, los pacientes deben correr con todos los gastos de logística al ser aislados por coronavirus. A diferencia de las políticas que aplican Venezuela y Rusia, cuyos estados se encargan no solo de cubrir todos estos gastos, sino también cubren el tratamiento para combatir las afecciones. Vamos a recibir las vacunas en dos fases grandes. La primera, que las hemos denominado como un piloto, que va a ser para las personas que están, las poblaciones que están en primera línea, personal médico, y luego también las personas de 65 años en adelante. Y aunque Moreno adquirió recientemente 8.000 unidades de la vacuna Pfizer, esta será aplicada a algunos funcionarios de seguridad, el personal de salud y funcionarios de servicios municipales. Aunque el número es reducido para cubrir esta población, es mucho más reducido para cubrir toda la población ecuatoriana. Vamos a buscar a la farmacia y no hay ese tipo de medicamento. Por eso es que se están muriendo los pacientes. A la difícil situación sanitaria y económica de los ecuatorianos se suma la llegada al país de la nueva cepa del virus, que es 70% más contagiosa. Esta nueva variante, del que apareció en septiembre pasado en Reino Unido, llegó a Ecuador el 11 de enero en la provincia de Los Ríos. La alcaldesa de Guayaquil había demandado al gobierno prohibir el ingreso de personas provenientes de Reino Unido, sobre todo a la ciudad de Guayaquil, pero el gobierno de Moreno hizo caso omiso a la solicitud. El incremento de casos no se detiene y los hospitales siguen colapsados, de manera que detener los contagios no será tarea fácil para las trabajadoras y trabajadores sanitarios. Es un repunte de casos que nosotros tenemos. Aproximadamente atendíamos en diciembre una cantidad de 100 pacientes que acudían a nuestra carpa de sintomáticos respiratorios. Al momento se ha duplicado. Obviamente los pacientes que estamos recibiendo tienen todo tipo de complejidad, desde la leve hasta la más grave. A pesar de que la situación en el país suramericano es mucho más compleja, las decisiones del Ejecutivo Nacional siguen siendo las mismas, al privilegiar la economía ante la emergencia sanitaria. Ante un panorama electoral, la población tiene la tarea de tomar decisiones de quién tome las riendas del país y revierta la situación sanitaria, política, económica y social de años de una gestión que se hizo a un lado ante las demandas de la población. Hasta aquí nuestro tema central. Al regreso, en nuestra nota positiva, hablaremos sobre el envío de ayuda humanitaria desde Venezuela a Brasil, país que recibió 136.000 metros cúbicos de oxígeno para atender la emergencia sanitaria en Manaos. El pasado 19 de enero, Venezuela envió 136.000 metros cúbicos de oxígeno a Manaos, ciudad brasileña que se encuentra en situación de colapso sanitario, como un acto de solidaridad entre los pueblos suramericanos. Este envío de ayuda humanitaria ocurre en medio de las denuncias sobre el abandono gubernamental de la gestión de Jair Bolsonaro y a pesar de los ataques del gobierno brasileño contra el gobierno venezolano.
Entre aplausos de agradecimiento llegaron a Manaos los 5 camiones con 130.000 metros cúbicos de oxígeno enviados por el gobierno de Nicolás Maduro en apoyo a la ciudad que sufre una emergencia sanitaria sin precedentes por la explosión de contagio de Covid-19. Nós agradecemos ao povo venezuelano o carinho com a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, e enviamos aqui os nossos cordiais agradecimentos e gratidão pelo apoio que estão dando. En Manaos, los cilindros de oxígeno se venden hasta por $1.000 a los familiares de los pacientes internados. 7 personas murieron asfixiadas en los municipios de Faro y otras 7 en Coari. En ese contexto, la Agencia de Vigilancia Sanitaria de Brasil, Anvisa, permitió el uso de oxígeno con 95% de pureza en Amazonas, ante la alta demanda. El oxígeno enviado por Venezuela tiene 99%. La distribuidora White Martins podría nivelarlo en 95% para ampliar el abastecimiento. Nosotros esperamos que hoy dejemos todas las carretas descargadas para irnos y regresar nuevamente para continuar con el surtido del oxígeno que están necesitando nuestros hermanos brasileños aquí. La llegada de oxígeno de Venezuela se da en medio de investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre la responsabilidad del ministro de Salud en el colapso sanitario y un pedido de impeachment contra el presidente de la Nación por la misma razón. Nosotros como gobierno bolivariano defendemos nuestros principios de cooperación y de solidaridad. La solidaridad entre los pueblos nos salvará. El presidente Bolsonaro no agradeció el envío de Venezuela y realizó declaraciones despectivas. En paralelo, el gobierno brasileño es criticado por haber herido las relaciones diplomáticas con China, un factor vital en el 2021, dado que Brasil tiene todo listo para producir vacunas en la Fundación Fiocruz y el Instituto Butantan, pero necesita gestiones para acelerar el envío de insumos chinos. No hay nada en este momento que justifique, a no ser la desidia absoluta, la incompetencia diplomática de Brasil, que no permita que cada uno de ustedes, los señores, sus familias y aquellos que aman estén mañana o en el próximo mes en el cronograma para recibir la única solución que hay para una enfermedad como la COVID-19. Los camiones atravesaron regiones donde el gobierno brasileño recibió al secretario de Estado de Estados Unidos en el año 2020, en tono de amenaza contra Venezuela. A pesar de los ataques, tanto China como Venezuela manifestaron que continuarán apoyando al pueblo brasileño. Ignacio Lemus y Guilherme Silva para Telesur. Llegamos al final de nuestro informativo saludable de Telesur. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima semana.